Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy, este domingo, tenemos otra invitada de lujo. Aquí está con nosotros la doctora Elena Álvarez Bulla, que ya ha sido invitado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar una cartera muy importante, el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bienvenida, Elena. Gracias, John. Muchas gracias. Al contrario, un honor. También es universitaria, ahorita vamos a compartir sus datos curriculares. Ella es investigadora de la UNAM, del Instituto de Ecología. Estudió aquí su licenciatura, su maestría en la UNAM. Recibió la medalla Gabino Barreda en 2 ocasiones, ¿verdad? 2 ocasiones. Maravilloso, para que los jóvenes de hoy se incentiven a estudiar y sacar sus puros dieces. Hizo su doctorado en la Universidad de California y es una bióloga pues muy destacada, SNI 3 desde hace varios años. Ella también es fundadora y está hoy a cargo de la coordinación académica en un centro muy importante, la UNAM, que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es un centro interdisciplinario para abordar de manera integral estos temas. Y ella, inmediatamente que Andrés Manuel te anunció en Televisión Nacional, además en el tercer debate en junio, ella se puso a escribir su proyecto, ¿no? Esa misma semana y unos días después ya se había divulgado una propuesta muy interesante para CONACYT. Entonces, pues encantado de tenerte aquí. Sí, ¿no? Con todo gusto. Cuéntame, Elena, ¿cuáles son los ejes centrales de tu visión de esta Cuarta República en materia de ciencia y tecnología? Claro que sí. Bueno, primero, por supuesto, la convicción de que la ciencia es fundamental para el desarrollo virtuoso y en beneficio de todos, no solamente de unas clases privilegiadas, y el cerrar esta brecha de desigualdad es sin duda alguna una prioridad de este nuevo régimen, el resolver todos los problemas que tienen que ver con derroche, corrupción, en fin, ¿no? Y la ciencia está totalmente alineada con esta visión de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de diagnósticos bien sustentados, porque así como un organismo enfermo no se puede curar sin un buen diagnóstico, bueno, pues un país como es el nuestro, que está con heridas muy profundas, no puede ser restaurado, no puede ser sacado de las crisis en las cuales está sin buenos diagnósticos. Y estos diagnósticos necesariamente tienen que estar bien sustentados en ciencia. Entonces, estamos convencidos, como decía al inicio, de que el desarrollo del conocimiento, la generación de nuevo conocimiento es fundamental, pero también la integración de este conocimiento a vías de diagnóstico, de prevención, de previsión de nuevos problemas, porque esta es otra de las capacidades de la ciencia, y también a la solución de los problemas que ya están ahí puestos sobre la mesa y al atender las necesidades. Pero, sin duda alguna, el poder hacer esto de la mejor manera posible depende de apoyar la generación de conocimiento en la frontera del mismo. Y en México tenemos una gran capacidad instalada de científicos en ciencias llamadas duras, físico-matemáticas, químico-biológicas, ciencias de la tierra, ciencias ambientales. Bueno, esta universidad sin duda es un semillero y un repositorio de esta gran capacidad científica, pero hay otras como la UAM, el Politécnico, las universidades públicas de los estados y también algunas universidades privadas. Y entonces es momento de invitar a estos colegas investigadores a repensar algunas de sus prácticas científicas en términos no de dejar esta investigación de frontera llamada ciencia pura, sino en términos de también encontrar formas de articularse, de buscar formas más ambiciosas de delinear algunas. Para resolver problemas concretos de desarrollo. Exacto, o para contribuir a la formación, ¿no? A niveles distintos. Y también invitarlos a la interdisciplina, pero sin duda alguna las ciencias sociales son imprescindibles. Claro, por supuesto. Y las humanidades, todas ellas en el mismo nivel de importancia
y de impulso en términos de su desarrollo. Claro, aunque se llama ciencia y tecnología, también se incorpora ciencias sociales, humanidades, Exacto. todo investigación al servicio de la humanidad es ciencia. Son las ciencias. Así es. Las ciencias. Ahora, Ajá. el neoliberalismo, mencionas en tu proyecto varias veces esto, es algo que hemos abordado muchas veces en este programa y en otros espacios. ¿Cuáles han sido, cómo ha afectado la investigación y la ciencia en México tantas décadas de un régimen neoliberal? Bueno, de muchas maneras. Una de ellas es sesgando las líneas principales de investigación. Y te puedo dar ejemplos de algunos grandes laboratorios de investigación de este país dedicados a temas que podrían haber redundado en descubrimientos relevantes para México, que han cambiado sus líneas de investigación para satisfacer aquellas que son puestas sobre la mesa por grandes corporaciones multinacionales. Y esto implica el cambiar las preguntas, los enfoques epistemológicos y lo que se está buscando de una ciencia de frontera, importante siempre en cualquier país, a una tecnociencia cuyas prioridades están marcadas por grandes intereses corporativos. O sea, cuando los grandes intereses corporativos intervienen y, o sea, está bien que financien la investigación, por supuesto, pero de repente sí se genera una presión y se genera el conocimiento para el lucro en lugar de para resolver los problemas sociales, por ejemplo. Yo creo que el mundo está enfrentando muchas crisis, la crisis ambiental, el cambio climático, las crisis de hambre o las crisis de enfermedad, inclusive en países como Estados Unidos, con una economía muy grande, es un país muy rico y sin embargo de estos países desarrollados, llamados desarrollados, tiene una de las peores saludes del mundo. Entonces eso quiere decir que cuando sesgamos todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología hacia los intereses mercantiles y corporativos que por su carácter oligopólico implican también problemas sociales y ambientales particularmente preocupantes, estamos dejando desprotegidos muchos otros temas de investigación que no tendrían que pararse o minimizarse. Claro, sobre todo en un país como el nuestro, tan rico, megadiverso, ¿no? Es el término que se utiliza, pluralidad cultural increíble, un conocimiento milenario y una naturaleza muy abundante. El origen del maíz está en México. Esto también debería ser sujeto, bueno, tú mismo has estudiado estas dinámicas sociales y culturales y el valor de la ciencia autóctona de México. Cuéntame un poco de eso. Claro que sí, y ahí tú pones atención sobre un reto muy grande. ¿Cómo en un país como México hacer coherencia o articular de manera virtuosa en beneficio del bienestar social de las mayorías dos modelos de generación de conocimiento totalmente distintos? Los saberes que emergen de una comunalidad que ha puesto con claridad en la sociedad soluciones y reales innovaciones muy importantes. Por ejemplo, la producción de alimentos sin destruir el ambiente en sistemas como la milpa o esta capacidad de generar esta gran riqueza genética primordial para poder enfrentar retos futuros como son plagas o cambio climático. Es decir, estos saberes que emergen de organizaciones comunitarias con un criterio comunitario de generación de esta información con un enfoque más integrativo, más holístico de intercambio, relación con la naturaleza, han sido muy exitosos en generar aportes muy importantes para el entendimiento del cuerpo humano, la generación de plantas con valor medicinal, la diversidad de alimentos riquísimos en términos nutricionales, como el verdadero maíz, con altos contenidos de antioxidantes, preventivo de enfermedades inflamatorias, fibra, proteínas, bajo nivel glicémico, en contraste con el maíz que yo le llamo botarga, producido por la ciencia occidental, con un mejoramiento ultranza dirigido a solamente el rendimiento. Es decir, es una visión mucho más reduccionista, mucho más enfocada al productivismo, con un enfoque productivista enfocado a tener nada más máximo rendimiento, porque esto implica máxima ganancia en economías de escala industriales, que no implica el considerar los factores
ambientales de una manera eficiente y precautoria, o que prevenga impactos negativos. Entonces ves el contraste entre estos dos sistemas, ¿no? Claro, por supuesto, y esa puede generar mucho rendimiento económico, dinero, pero destruyes el medio ambiente para las próximas generaciones, entonces estás destruyendo valor. Y también generas una brecha entre los que tienen el acceso a los medios de producción y los que van siendo despojados de sus tierras y estos medios de producción, como las semillas. Las semillas son fundamentales para la soberanía alimentaria. Claro, y ahí viene toda la discusión, por ejemplo, de la modificación genética de las semillas o del maíz. ¿Cuál es tu posición sobre ese tema o cómo abordarías? Hay como también dos escuelas muy peleadas, pareciera, en ese tema. Mira, yo creo que en términos científicos esta controversia ha quedado zanjada ya hace mucho tiempo, ¿no? La biología ha avanzado a tal manera que realmente está claro que estos organismos genéticamente modificados para su liberación al ambiente implican insuficiencias, ni siquiera aumentan los rendimientos, es una falacia que eran una promesa para mejorar los rendimientos, no han implicado una disminución global neta en el uso de agrotóxicos, es decir, tienen insuficiencias tecnológicas y del otro lado, implican grandes riesgos ambientales y los riesgos de salud están sugeridos con datos bastante bien sustentados. Por ejemplo, hay un artículo reciente en una de las editoriales de Nature que demuestra que la sola transformación genética causa alteraciones de las redes metabólicas, modificando los niveles de metabolitos como cadaverina y putrescina, que están siempre presentes en los granos, pero que si se alteran, bueno, pues esto puede generar problemas de salud que no han sido bien estudiados, pero no queremos hacer los experimentos. En fin, sin meternos en profundidad, es un tema ya superado, hay que mirar ahora también de una manera precautoria y con una clara bioseguridad en favor de las mayorías, los nuevos desarrollos. Claro. O sea, ¿hay formas para aumentar el rendimiento de productos sin modificarlos genéticamente? Por supuesto, esto lo han hecho los agricultores durante muchos años y han demostrado, y de hecho hay potencial todavía de con una ciencia experimental o bioinformática no transgénica, todavía aumentar los rendimientos de los campesinos. Hay este potencial de interacción virtuosa entre estos dos modos de generar conocimiento, pero los campesinos no solamente producen maíz en su milpa, producen frijol, calabaza, quelites, y entonces la productividad total del terreno es mucho mayor, porque las diferentes especies utilizan de manera diferencial los recursos críticos para la agricultura, como son el suelo, el agua, la misma irradiación solar, el espacio. Muy bien. Entonces ahí está un ejemplo de capacidad productiva surgida de un conocimiento tradicional. Y de investigación. Y de investigación autóctona, ¿no? Que se puede combinar con un enfoque occidental. El doctor Fernando Castillo ha demostrado que los maíces llamados criollos, que en realidad son nativos, pueden llegar a producir hasta 10 toneladas por hectárea. Mira. Entonces el problema de soberanía, creo yo, se puede resolver con bastante facilidad si miramos a la agricultura campesina y la apoyamos, por supuesto. Excelente. Entonces sí hay una forma, tú ves viable esa promesa del observador de lograr la autosuficiencia alimentaria en México sin recurrir a soluciones científicas radicales de modificar genéticamente los productos, sino a partir de los saberes autóctonos de los campesinos, a partir de investigación, aplicación de ciencia, tampoco es dejar la ciencia al lado, pero una síntesis nacional para ello. ¿Lo ves factible? Totalmente. Perfecto. Nada más dame 2 segunditos porque vamos a pasar a un breve corte de un minutito y regresamos con la doctora Elena Álvarez Bulla. Bienvenidos de regreso, aquí estamos con Elena Álvarez Bulla, Premio Nacional de Ciencias y futura directora de CONACYT. Antes del descanso, del break, estábamos hablando sobre la cuestión de los saberes milenarios, sobre la riqueza, ¿no? Científica, cultural de México. Y yo he sabido de repente que
bueno, se dice, tú me comprobarás, que algunos de esos saberes han sido incluso patentados por transnacionales o por países extranjeros, como ellos son dueños del pozol, no sé si eso es el caso, o de medicinas tradicionales, por ejemplo. ¿Eso es un peligro real o es nada más una teoría de la conspiración? No, claro, es una realidad, más que un peligro, es una realidad que las farmacéuticas, las corporaciones, hacen bioprospección, que se llaman. Bueno, hay una muy famosa que es cuando Craig Venter vino a explorar los mares y el Golfo de México en búsqueda de bacterias que podrían tener capacidades particulares de transformación de energía y que eventualmente pudieran ser nuevas formas de generación de materia en energía, perdón. Entonces, bueno, hay muchos grandes proyectos de prospección que hacen las grandes empresas en búsqueda justamente de la base de innovaciones que puedan o traducir en aportes concretos a la medicina, pero sobre todo que les permitan generar una especulación que les redunde ganancia, ¿no? Entonces a veces pensamos que esta forma neoliberal de transferencia de conocimiento a tecnología e innovaciones implica el uso de la ciencia para hacer crecer estas burbujas especulativas, más que para resolver, y a veces sí para resolver problemas, eventualmente después de haber generado mucho dinero. Y algunas de estas burbujas se hacen crecer a partir de conocimientos tradicionales. Lo preocupante aquí es que muchos de estos conocimientos tradicionales son generados en un contexto comunitario. Claro. Y para seguirse generando, esta lógica comunitaria tiene que ser apoyada y estos conocimientos deberían de protegerse como parte del patrimonio comunitario de todos los pueblos originarios, la humanidad, mexicanos, que regalan exactamente con toda generosidad al mundo. Entonces, la clave es cómo haces convivir esa lógica de generación de conocimiento y de transferencia a la sociedad en un contexto comunitario que ha probado ser muy eficiente porque es muy horizontal, muy en paralelo y llega a soluciones que la ciencia más autoritaria y más regida por ciertos intereses particulares generalmente no llega, ¿no? Muy interesante que menciones eso de la ciencia autoritaria, porque precisamente tú vas a entrar en un gobierno democrático a cargo de una cartera muy importante que decimos de la ciencia y tecnología, ciencias sociales, humanidades, la investigación, movilizar esta gran capacidad que tenemos en México a favor del desarrollo, la paz, todos los grandes objetivos de este nuevo gobierno. ¿Cómo imaginas CONACYT? ¿Vas a llegar, sentar en tu oficina, vas a cambiar muchas cosas, vas a dejarlo como está? ¿Cuáles son algunos ejes muy estratégicos de acción que estás pensando? Sí, mira, yo creo que la deliberación para tomar decisiones es muy importante. Entonces voy a abrir cuerpos colegiados, pero antes de llegar al 1 de diciembre, yo quisiera empezar a emprender una serie de foros deliberativos de las ciencias y las humanidades por el mejor futuro de este país, en favor del bienestar de las mayorías. Y obviamente la parte de transferencia de conocimiento a tecnologías e innovaciones habrá que discutirse, esta liga con el sector llamado productivo, empresarial. Y no estás en contra de la investigación privada, o sea, evidentemente que ocurra, y el Estado no tiene para qué decirle en qué se investigue. Exactamente, pero lo que sí es que hay que revisar los marcos regulatorios, hay que revisar que los contratos no sean leoninos, como hay en todas las demás áreas del gobierno, ¿no? Y hay que revisar que este vínculo entre sector público de investigación, sector social y ambiental con muchas demandas que también requerirían de buena investigación científica, y el sector empresarial e inclusive el gubernamental tengan una relación virtuosa con transparencia y sin corrupción, ¿no? Entonces, lo que pensamos en CONACYT es generar primero además una estructura mucho más articulada, menos vertical, menos burocrática, más eficiente, menos burócratas, más científicos, y también generar algunas ideas en torno a grandes
problemas o temas nacionales en torno a programas que estamos empezando ya a articular con la comunidad científica y tecnológica del país, en torno a los cuales se invite a los científicos no a competir, sino a colaborar, establecer mecanismos de solidaridad sustantiva en el beneficio del país. Pues ahí llegamos a un punto clave, que es el SNI, Sistema Nacional de Investigadores, que nos ponen a los investigadores cada 3, 4, 5 años a competir. Bueno, alguna competencia está bien, ¿no? O sea, yo quiero hacer mi artículo más picudo porque, ¿no? Para destacar en comparación con el colega, eso puede generar cierta excelencia académica, pero tienes razón, hay una cuestión ahí, incluso de simulación. Mencionas en tu proyecto que el sistema del SNI genera refriteos y simulación. ¿Estás pensando, vas a proponer una modificación del Sistema Nacional de Investigadores? Mira, estoy pensando primero no tomar una decisión e imponerla, sino generar una amplia discusión deliberativa, no nada más de opiniones. No lo digo yo solamente, hay artículos recientes que demuestran que estos mecanismos de solamente competencia ultranza están empezando a incentivar el fraude, la simulación a nivel internacional. Hay artículos científicos que lo demuestran. El SNI yo creo que ha sido una forma de complementar el salario, de también credencializar la capacidad de hacer investigación científica en México, pero sí creo que ha redundado, y para esto también hay datos que lo comprueban, en una disminución del impacto de la generación del conocimiento, de la investigación científica en México. En que antes los investigadores se sentían más seguros de poder invertir tiempo y esfuerzo colaborativo e individual para tratar de llegar a realmente la frontera de la ciencia y romperla y generar algo nuevo. Y ahora estamos todos demasiado preocupados, es un cortoplacismo, un criterio cuantitativo, un poco anticientífico, diría yo, porque la ciencia tiene sus tiempos. Entonces yo creo que esta idea de proponer mecanismos, inclusive con el resto del gobierno, para poder apoyar a la ciencia con una perspectiva de colaboración, interdisciplina, y aportes significativos, lo cual implica una visión de más largo plazo, es muy importante. Y entonces el SNI habrá que pensar, yo de manera muy genérica en el escrito digo, hay que pensar cómo modificar los criterios cuantitativos en criterios más cualitativos y generar una relación con los científicos más que de desconfianza y punitiva, de confianza. Está muy interesante, Elena, porque tú como científica, bióloga de las ciencias duras, estás aplicando, desarrollando un acercamiento casi de las humanidades, de las ciencias sociales, me atrevería a decir, de esa la disciplina, esa la cualidad. Pues sí, de repente nos sentimos los que estamos en ciencias sociales, humanidades, un poco colonizados por la lógica así, supuestamente muy dura y estricta, las ciencias duras, pero eso sí, como nos genera un corsé que no nos permite desarrollar las ideas más profundas de punta a 5 o 10 años, y porque cada año tenemos que estar produciendo, aunque sea 3, 4, 5 artículos, ¿no? Y es muy interesante que tú mismo lo planteas. Ciencias sociales y humanidades entonces son parte de, o tenemos que crear otro consejo para eso, yo creo que o mándalos al secretario de Cultura o algo. Claro que no, al revés, hay que invitar a la Secretaría, antes Sedesol y ahora probablemente cambie el nombre, a Cultura. Hay que invitarlas a colaborar en este gran Consejo Nacional Científico de las Ciencias, que incluyen las ciencias sociales y las humanidades, todas al mismo nivel de relevancia y de importancia. Creo que eso es urgente no solamente en México, sino en el mundo. A veces la miopía de una sola ciencia, de lo muy disciplinar, nos está llevando a enfoques que pueden ser perjudiciales para el ambiente, para la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que son tiempos en donde es imprescindible, diría yo ya, este concurso totalmente equivalente y transdisciplinar o multidisciplinar, dependiendo cómo se esté haciendo la investigación, de todas las ciencias y las humanidades. Creo yo que no deben de estar separadas, ni
avanzar de manera independiente, sino Claro. interconectada. Entonces, esta articulación es un reto, creo que se ha dado ya en algunos centros, por ejemplo, en la UNAM, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, Sí, el sí. SAGE. Aquí estuvo Guadalupe Valencia hace unos programas. Aquí Exactamente, mismo, sí. el CRIM, el Centro Regional Claro, de ujú. Investigaciones Multidisciplinarias. En fin, ya hay experiencias que pueden ayudarnos y de hecho estamos pensando en hacer un foro justamente en el SAGE, a iniciativa de varios colegas que tienen Excelente. esta inquietud. Entonces, habrá que hacer estos foros. Magnífico. El doctor don Pablo González Casanova, aprovecho aquí, me ha estado proponiendo desde antes de esta coyuntura el generar un gran foro interuniversitario de las ciencias y las humanidades por la vida. Y creo que esta es una coyuntura a la cual le vendría muy bien una propuesta como esta de don Pablo González Casanova. Sí, don Pablo es toda una institución como rector, fundador de ese centro interdisciplinario y qué bueno que está haciendo esas propuestas, que la estás retomando con tanta claridad. Efectivamente, esta interdisciplina, yo soy partidario de ello y me parece magnífico. Nos queda un minutito, un último mensaje para los jóvenes universitarios que están hoy apenas ingresando a la licenciatura, primer año, estudiando biología. ¿Tiene sentido todavía estudiar ciencia en México? Imprescindible, entusiasmar a los jóvenes, inclusive desde antes de la carrera, a esta vocación científica. La ciencia es un quehacer fascinante, emocionante, imprescindible para los retos que enfrentamos hoy en día en México y en el mundo, y para este gran reto que el mandato del pueblo de México nos ha puesto de resolver los grandes problemas, los grandes rezagos de este país y esa brecha tan terrible que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. La ciencia, la verdadera ciencia guiada por el conocimiento, creo que puede aportar de manera imprescindible en este gran reto que tenemos enfrente. Magnífico, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros, un honor y un gusto. Gracias. Ojalá regreses ahora que estés ya como funcionaria pública, no se te olvide de tus raíces aquí en la UNAM, te queremos mucho y te vamos a seguir invitando y gracias a usted por estar con nosotros una vez más en Diálogos por la Democracia. Nos vemos en 8 días.